El Mago de Oz sigue siendo un referente de la cultura popular, y con el paso de los años su magia sigue inspirando nuevas franquicias que reinventan este icónico universo. Pero detrás de la película que lo cambió todo hubo un camino lleno de complicaciones. Y no solo vamos a hablar de los peligros que enfrentaron los actores por los efectos especiales, el maquillaje y otras situaciones que incluso los llevaron al hospital, sino también de cómo se utilizaron los elementos cinematográficos para hacer del Mago de Oz una obra única y especial. Empecemos con la puesta en escena. Los grandes escenarios fueron construidos en estudios de cine. Cada detalle fue fabricado y pintado a mano, desde los fondos del escenario hasta las estructuras de Kansas y el mundo de Oz. Nos dio la ilusión de enormes paisajes y mundos lejanos que en esa época era casi imposible de filmar. Los efectos especiales destacan en la película, siendo el tornado uno de los momentos más destacados. Para simularlo, se utilizó un cilindro giratorio hecho de tela de algodón sujetado por una grúa, y para el viento se utilizó arcilla y polvo. También utilizaron maquetas para simular una casa en movimiento, convirtiéndose en una experiencia apabullante para la época. No obstante, este tipo de efectos tuvo varios incidentes. El material utilizado para crear la nieve en la escena de las amapolas era asbesto, un material cancerígeno. Se dice por ahí que los productores sabían que el material era tóxico, pero aún así lo utilizaron para esa escena. ¡Salgamos de aquí! Recordemos la escena donde la malvada bruja del oeste desaparece en un destello de fuego. La trampa inferior donde la actriz tenía que salir falló, por lo que sufrió graves quemaduras de 2º grado en la cara y 3er grado en las manos. Pasó semanas en el hospital y cuando regresó al rodaje comentó que no iba a demandar porque eso implicaría que no volvieran a darle trabajo como actriz. En otra escena, la doble de la bruja se lesionó cuando el conducto de la escoba explotó. La doble salió disparada de la escoba, le generó un corte profundo en una pierna y daño en sus órganos internos. Todo esto refleja el peligro que el elenco tuvo que enfrentar por la negligencia y falta de estándares de seguridad. Los vestuarios y maquillajes de los personajes fueron también una parte fundamental y caótica de la puesta en escena. Para el personaje de Dorothy, inicialmente no se consideraba a Judy Garland para el papel, debido a que tenía 16 años y decían que no cumplía con los estándares de belleza de la época. En su lugar querían a la niña favorita de la industria en ese momento, Shirley Temple, pero su voz no era la adecuada para el personaje y pertenecía a otro estudio. Entonces, para dar la apariencia de una joven inocente, Judy fue sometida a estrictas dietas y uso de fajas para aplanar su pecho. Además, la manager, que era su mamá, le daba anfetaminas para mantenerla despierta durante el rodaje, algo que le trajo consecuencias en su futuro. El vestido azul de Dorothy fue especialmente ajustado para dar esa imagen de pureza y sencillez. Y se dice que los icónicos zapatos rojos originalmente iban a ser grises como se estipulaba en el libro, pero se optó por el rojo para aprovechar el uso novedoso del color en la película. El espantapájaros tenía una máscara de goma en el rostro que le llegó a producir cicatrices debido a la falta de oxigenación de sus poros. Además, su vestuario estaba compuesto de ignífugo con asbesto, este peligroso material que habíamos comentado que es cancerígeno. En cuanto al hombre de hojalata, el primer actor que interpretó a este personaje sufrió graves problemas de salud debido al maquillaje de polvo de aluminio. Le causó una bronquitis crónica que lo hizo abandonar el papel. Por ello reemplazaron al actor así como el maquillaje. Esta vez usaron base de pasta de aluminio que resultó menos dañina pero que causó infecciones en los ojos del nuevo actor. Así de extremos eran los sacrificios de esta producción. El traje de león cobarde estaba hecho de piel de león auténtica, ya que en los 30s no existían las pieles sintéticas. El traje era extremadamente pesado, comentaban que unos 40 kilos, algo que fue incómodo de llevar para el actor, especialmente bajo el estrepitoso calor del set. Por su intenso maquillaje solo se le permitía comer sopas o productos líquidos y en estrictos horarios. Algo similar sucedió con la bruja, que solo se le permitía ingerir líquidos a través de un popote.
ya que su maquillaje de color verde estaba hecho con cobre, un ingrediente tóxico que si se ingería o quedaba en la piel por mucho tiempo podía causar problemas de salud. Añadiendo a esto, también se comenta que su escoba estaba compuesta de asbesto, otra vez este material cancerígeno. Con Glinda se dice que no hubo problemas, su vestuario de tonos pastel y brillos contribuyó a transmitir paz y bondad, ayudando a establecer el tono esperanzador de la historia. El personaje de Toto es interpretado por una perrita llamada Terry, quien se convirtió en uno de los caninos más famosos de la historia. Curiosamente, el salario de Terry fue notable para la época. Ganaba alrededor de $125 por semana, que en aquella época sí era buen dinero. Incluso supera el salario de los Munchkins. Pero como era de esperarse, no todo es bueno. Sufrió lesión en una de sus patitas cuando uno de los guardias del set la pisó accidentalmente, lo que la dejó fuera de rodaje durante un par de semanas. Cada uno de los Munchkins tiene un vestuario único que refleja la extravagancia y la diversidad del mundo de Oz. Diseñados con colores vibrantes y altamente detallados, estos trajes contribuyen a la atmósfera surrealista y alegre del filme. Aunque se dice que estos actores eran rebeldes y molestaban a Judy en el set. En cuanto al mito sobre un Munchkins que supuestamente se quitó la vida en el set, es solo eso, un mito urbano. No existen pruebas periodísticas o documentos oficiales que respalden esa teoría. Los caballos de la ciudad de Esmeralda fueron pintados de varios colores. Afortunadamente, en lugar de pintura tóxica se utilizó gelatina en polvo para proteger a los animales de cualquier efecto perjudicial. Sería el colmo, ¿verdad? En cuanto al mago de Oz, aunque aparenta ser un mago poderoso, se nos presenta como un farsante, que se esconde detrás de trucos. Este personaje refleja un político que finge tener poder, pero al final solo es alguien común. Y esta es positivamente la mejor exhibición jamás ofrecida. Ahora hablemos de la imagen. El uso del color en Mago de Oz es icónica por su transición del mundo en tono sepia de Kansas al vibrante y colorido mundo de Oz, que se logra gracias al revolucionario Technicolor, todavía experimental para su época. Los vibrantes tonos de Technicolor requerían una gran cantidad de luz, por lo que los focos del set llegaban a emitir tanto calor que hacía que los actores sudaran y hasta quemarse las pestañas. Ahora agreguen todo lo que hablamos de vestuario y maquillaje. ¡Híjole! ¡Qué vergüenza! Hablando de iluminación, podemos observar que en Kansas la iluminación es más tenue y difusa, dándole un aire de antigüedad y simplicidad. Al llegar a Oz, la iluminación se vuelve más brillante para destacar el color vibrante de cada escena, para realzar la fantasía. Ahora sé que este sitio no es Kansas. La película usa con frecuencia planos amplios para capturar la opulencia del mundo de Oz, especialmente en momentos simbólicos como cuando Dorothy sigue el camino amarillo. Este tipo de plano permite al espectador observar el gran surrealismo del entorno. En cambio, en Kansas predominan los planos más cerrados, transmitiendo una sensación de encierro o limitación, lo que refuerza el contraste entre los dos mundos. Debe haberlo. Aunque los 30s, el zoom y los desplazamientos de cámara no eran tan comunes porque, Dios mío, las cámaras eran muy pesadas. En el filme estos movimientos funcionan para guiar al espectador a través de los escenarios de Oz. Estos desplazamientos son clave pues muestran el colorido y la amplitud del escenario, haciendo que el espectador se sienta más inmerso en la escena. Sigue el camino amarillo. El sonido en El Mago de Oz no solo acompaña la narrativa, sino que la enriquece, siendo una película que entrelaza canciones y diálogos de manera fluida. Y no podíamos dejar pasar la emblemática canción Somewhere Over the Rainbow, que juega un papel esencial en expresar los deseos y emociones de Dorothy. Somewhere over the rainbow. ¿Creerán que esta canción estuvo cerca de ser eliminada de la película? Porque los ejecutivos consideraban que la estaba volviendo muy lenta y que no aportaba mucho que la actriz cantara entre gallinas y paja. Afortunadamente fue preservada y se convirtió en la número 1 de las canciones más icónicas y representativas del cine estadounidense, y que siguió a Judy hasta la muerte. Los efectos de sonido como los silbidos del viento en Kansas y el estruendo del tornado fueron innovadores para su época. Para crear este realismo aterrador, grabaron sonidos de viento con diferentes materiales, como telas y madera, y luego los mezclaron para simular la intensidad y amenaza del tornado.
El montaje en El Mago de Oz ayuda a que la historia fluya y se sienta como una verdadera aventura. El ritmo de la edición mantiene la acción en movimiento, incluso durante las escenas musicales y los cambios de escenario. Esto hace que la película avance sin sentirse pesada e integrando a los compañeros de viaje de Dorothy de forma natural. En la película hay algunos errores de continuidad que, aunque son bastante evidentes, no afectan la magia de la película. Por ejemplo, cuando Dorothy llega al mundo de Oz, en una toma la vemos abrazando a Toto y su canasta, pero en la siguiente toma parece que está caminando con el brazo derecho extendido, lo cual no concuerda con su pose anterior. Este tipo de fallos son comunes en películas antiguas, donde la tecnología de edición no era tan avanzada. ¿Por qué no quitaste a tiempo el dedo? Para agilizar la historia, los editores eliminaron algunas secuencias. Somewhere Over the Rainbow se iba a cantar nuevamente cuando Dorothy estaba atrapada en el castillo de la bruja malvada. Se eliminó porque podría ser lenta la historia en un momento de alta tensión. La siguiente escena eliminada es quizás la más famosa. Nuestros protagonistas son atacados por un insecto mágico llamado Jitterbug, que los hace bailar compulsivamente. Esta escena fue eliminada porque se consideró que alargaba demasiado la película y que el estilo de baile podría parecer anticuado rápidamente. Sin embargo, todavía se hace referencia a Jitterbug en algunas líneas que quedaron en la versión final de la película. He enviado un insecto que les quitará a todos la voluntad de pelear. Al final de la película se filmó una escena donde los personajes en Kansas hacen referencia a lo que Dorothy había aprendido en Oz. Sin embargo, los realizadores decidieron eliminarla para mantener la ambigüedad y dejar que el espectador decida si todo fue un sueño o una experiencia mágica. Y si todo fue un sueño o no. ¿Nadie va a creerme? La narrativa del Mago de Oz sigue la clásica estructura del viaje del héroe, un camino de autodescubrimiento y crecimiento emocional. Dorothy recibe un llamado a la aventura y se adentra al mágico mundo de Oz. En el camino se une a 3 aliados, cada uno enfrentando sus propios miedos y limitaciones. Juntos aprenden valiosas lecciones sobre el valor, la amistad y la autoaceptación, hasta llegar a la gran crisis, enfrentarse a la temible bruja del oeste. El viaje de Dorothy culmina con su regreso a Kansas, donde descubre que todo lo que necesitaba para sentirse feliz y completa ya estaba dentro de ella. No hay nada como el hogar. De hecho, la famosa frase "no hay lugar como el hogar" no solo se refiere al regreso físico, sino a la lección de que a veces el verdadero hogar está en uno mismo. Este viaje es mucho más que una serie de aventuras, es un proceso de crecimiento interno que resalta la importancia de la autoaceptación y el valor personal. Lecciones que siguen resonando en audiencias de todas las edades. El Mago de Oz fue lanzado en una época en la que Hollywood seguía estrictamente el Código Hays. Es un conjunto de normas que regulaban el contenido de las películas para evitar que se tocaran temas que se consideraban inapropiados o inmorales. Este código prohibía mostrar violencia extrema, representaciones de criminales sin castigo, temas de diversidad de género, críticas a la religión y política o cualquier contenido que cuestionara los valores tradicionales. A pesar de estas restricciones, el Mago de Oz logró deslizar algunos elementos que desafiaban estas normas de una manera sutil. Por ejemplo, la figura del mago, que resultó ser un farsante, muestra una desilusión con la autoridad, una idea que podría haberse visto como polémica en aquel entonces. El león cobarde tenía personalidad colorida y una vulnerabilidad poco común. Rompía con los estereotipos masculinos que se esperaban de los personajes de esa época. Incluso la presencia de magia y brujería en los personajes iba en contra del código. Miraban la brujería como algo que debía representarse con cuidado o no mostrarse en absoluto. Sin embargo, la película logró sortear estas restricciones debido a su formato de cuento de hadas y su atractivo para todas las edades. Si los espantapájaros de Kansas fueran capaces de hacer esto, los cuervos se morirían de miedo. La adaptación del Mago de Oz cambió varios aspectos clave del libro para hacer la historia más sencilla y visualmente impactante. En el libro, Dorothy pasa por varias mini aventuras, pero la película las eliminó para centrarse en los desafíos más importantes, como las escenas del campo de amapolas y la bruja malvada. Otro cambio importante es que en el libro el mundo Oz es real, mientras que la película se presenta como un sueño de Dorothy, haciendo que la magia se sienta como algo de su imaginación. También en la película los personajes de Kansas tienen alter egos en Oz, como Miss Gulch, que se convierte en la bruja malvada.
Esto ayuda a conectar ambos mundos y a darle más peso al conflicto principal, algo que no sucede en el libro. En la película, Dorothy se presenta como una damisela en peligro, pero en el libro ella era la heroína que rescataba a sus amigos de la bruja malvada. Esto se debe a las normas de Hollywood de ese tiempo, donde los personajes femeninos solían estar en roles más pasivos. Finalmente, la película refuerza el mensaje de no hay lugar como el hogar, algo que no estaba en el libro ya que el autor buscaba una historia de aventura sin moralejas. No hay sitio mejor que el hogar. Para quienes buscan una versión más fiel al libro, existe un anime llamado Oz no Mahotsukai. Disculpen ustedes el japonés. Esta adaptación es una de las más completas ya que no solo cuenta la historia que todos conocemos del primer libro, sino también incluye las aventuras de los libros siguientes. Existe una teoría popular que dice que el nombre Dorothy hace referencia a la sobrina del autor del libro, quien falleció a los pocos meses de nacida. La pérdida afectó profundamente a la esposa del autor y algunos creen que como tributo eligió el nombre de la sobrina para su protagonista. La película también nos ha regalado diálogos muy famosos como cuando Dorothy dice: Toto, creo que no nos encontramos en Kansas. Esta línea ha sido referenciada en muchas películas y programas de televisión, especialmente cuando alguien se encuentra en una situación que parece fuera de lo común o surrealista. You are not in Kansas anymore. You are on Pandora. Otro diálogo irónico pero que fue modificado es Ríndete Dorothy o morirás, de la bruja malvada. Este diálogo, que tiene un tono mucho más oscuro y aterrador, fue cambiado en la versión final de la película para hacerlo más adecuado para los niños. Ríndete, Dorothy. El guión original era mucho más siniestro ya que reflejaba el tono más macabro del libro, pero los productores decidieron suavizarlo para que la película tuviera un enfoque más familiar. Como dato, también comentan que el director Victor Fleming abofeteó a Judy para que dejara de reírse y se concentrara en una de las escenas. Aunque este tipo de comportamiento sería inaceptable hoy en día, durante los años 30 y 40 era común usar métodos severos para obtener resultados de los actores, especialmente en los sets donde las tensiones son altísimas. ¡Oiga! ¿Qué crees que estás haciendo? A pesar de que fue un fracaso en su estreno en cines, El Mago de Oz logró convertirse en un fenómeno cultural a partir de 1950, cuando comenzó a transmitirse repetidamente por televisión. Para muchos, se convirtió en una tradición ver la película cada año, lo que ayudó a consolidarla como uno de los filmes más queridos. Wicked es una reinterpretación de este clásico. Para ponerla más fácil, es un fanfic de un autor llamado Gregory Maguire, que le da un giro a la historia desde la perspectiva de la bruja malvada del oeste. En lugar de ser simplemente una villana, este libro la presenta como una figura compleja que sufre discriminación debido a su color verde, desafiando la visión tradicional del personaje. El musical Wicked toma los elementos de este libro para convertirlos en una versión musical más ligera y accesible, sin perder la esencia de la historia original. Ahora, con la película en camino, se espera una mezcla entre la obra teatral y el libro, alargando la historia en dos partes, lo que permitirá explorar más a fondo los temas de amistad, poder y discriminación, mientras mantiene la magia de este peculiar universo. Usted dijo que estaba muerta. Como bien observamos, El Mago de Oz no solo es un clásico de cine, sino que también está reconocido por la UNESCO como una de las memorias del mundo, lo que subraya su impacto cultural y su relevancia histórica. Más allá de ser una película, sigue siendo un referente para todas las generaciones. Y si te gustó mi video, regálame tu like y aquí te dejo estos videos. Dale click al que más te llame la atención. Nos vemos ahí.